Y bueno, 15 minutos pasan de las 11 de la mañana y en un nuevo bloque hoy vamos a hablar, porque hoy es un día especial, hoy 18 de junio. Sí. Prince, ¿sabés qué día es? A ver, ¿qué Día día del es? Orgullo Autista. Mira, Y vos decís, ¿pero cómo? No, bueno, claro, tengo vamos a entendido que contar hay otra fecha también. tal cual. Bueno, vamos a contar. Hoy 18 de junio se conmemora en todo el mundo el Día del Orgullo Autista. Esta fecha la impulsó en el año 2005 una organización llamada Aspies for Freedom, y no hay que confundirla con el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que es el 2 de abril. Claro. Y ese lo estableció la ONU. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mientras la fecha de abril apunta a concientizar sobre el autismo, la de junio tiene un enfoque distinto. Busca, acercar el concepto de neurodiversidad, que señala la variabilidad natural en el funcionamiento cerebral humano, y reivindicar el orgullo en lugar de poner el foco en la concientización o la compasión. Es decir, entender que el autismo no es una enfermedad, sino una forma distinta de funcionar y de percibir el mundo. El símbolo de esta fecha es un infinito con los colores del arco iris, que representa la diversidad infinita, ¿no?, dentro del espectro autista. Así que y para hablar más sobre el tema, estamos en comunicación con Marisol Gómez, licenciada en psicomotricidad y estimuladora temprana, y directora del Centro Interdisciplinario Guri. Hola Marisol, ¿cómo va? Luciano te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, estamos en el Día del Orgullo Autista, ¿puede ser? Exactamente. Sí, Bueno. sí, como bien lo explicaste, tenemos por un lado el 2 de abril, que es el día que se suele conocer o que es como más visto, y el 18 de junio. Claro, bueno, la fecha de hoy, como bien decía hace un ratito, el tema de destacar, ¿no?, la singularidad de quienes pertenecen a este espectro, puede ser, ¿no?, y luchar contra el estigma. Exactamente, sí, es entender un poco que las personas con autismo tienen una forma diferente de lo que es procesar la información y de percibir el mundo que nos rodea. Es eso justamente a lo que se apunta. Claro. Y también sí. Van a escuchar que se habla de espectro autista, porque justamente tenemos dentro de lo que es autismo una gran variabilidad, ¿no? Tenemos diferentes áreas que pueden verse afectadas, y en algún niño se verá un área más afectada que otra, y por eso es que no hablamos de que es leve o es grave, sino que hablamos dentro de un gran espectro. Claro. Claro, digamos, entonces el tema del autismo no es una enfermedad, sino una condición distinta. Exactamente. Claro. Es una condición del neurodesarrollo, no es una enfermedad. Ok, eso es importante porque justamente el día de hoy lo que trata de plasmar es esto, ¿no? Luchar contra el estigma, la discriminación, la reclusión social, ¿no? Exactamente, claro. Sí, tal cual. Y desde... Sí. Sí, no, decimos. Desde la psicomotricidad, digamos, de tu parte formativa, digamos, ¿no?, y la estimulación temprana, ¿cómo se trabaja con un niño o niña autista? Bien, primero es poder observar bien al niño, ¿no? Saber cuáles son sus habilidades y tal vez cuáles son sus dificultades. En principio es eso, porque dentro del espectro, como les decía, hay diferentes áreas del desarrollo que pueden verse afectadas. En algunos niños tal vez sea la parte más de la comunicación, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, si hay niños que tal vez alcanzan el lenguaje verbal y hay otros que tal vez no. En otros tal vez está mucho más afectada lo que es la parte de las conductas, que vamos a observar niños con movimientos más repetitivos, estos aleteos que se suelen mencionar, sí, el balanceo, la caminata en puntitas de pies. Y tenemos otros niños que tal vez se encuentra más afectada lo que es la parte sensorial, que tiene que ver con cómo procesa el niño ese estímulo que viene del exterior. Estímulo, hablo de la cantidad de ruidos a los que estamos expuestos, las luces, las texturas, que tal vez el niño no lo puede tolerar, ¿sí? Ahí es donde se le empieza a generar esta dificultad para procesar todo eso que viene del exterior, y ahí es donde se suele desregular, ¿no? Estas crisis que solemos ver en los niños
muchas veces tiene que ver por estas dificultades para poder procesar toda esa gran cantidad de estímulos. Claro. Entonces, una vez que vamos detectando tal vez cuál es la mayor dificultad, ahí es donde empezamos a intervenir justamente, ¿no? Dándole herramientas, ya sea para el lenguaje, ya sea para poder procesar esa información o para poder regular una conducta. Claro. Y digamos, ¿cuáles serían, digamos, las señales tempranas que las familias deben saber para tener en cuenta y hacer una consulta? Bien. Sí. Esto me parece de gran importancia, sí, porque es uno de los pilares sobre el qué hacer, ¿no? O cómo podemos intervenir, es la detección temprana. Porque cuanto antes nosotros podamos pesquisar esas señales, más rápido vamos a intervenir y por ende mejor va a ser el pronóstico, la calidad de vida de ese chico y de su familia. Claro. Esas señales son cuando el niño no mira a los ojos, ¿sí? Cuando vemos que está esquivando todo el tiempo la mirada, que uno le habla, no responde, lo llamo por el nombre, no responde, cuando tal vez hay una dificultad para adquirir las pautas del lenguaje, ¿sí? Ahí también es una señal de alerta, o incluso cuando el niño ha iniciado el proceso de adquisición del lenguaje, cuando empieza a decir esas primeras palabras, pero que de un momento a otro las pierde, ¿sí? Esa es una pérdida de un lenguaje que ya se venía adquiriendo y es una gran señal de alerta. Claro. Y otro de los puntos, otras de las señales, es cuando uno observa el juego del niño. Cuando vemos que ese juego es muy repetitivo, esto de apilar, o cuando uno agarra un autito y vemos que solamente se queda con las ruedas y girar, y no hay un desarrollo de juego como tal, ¿sí? Estas son las principales señales de alerta a las que uno tiene que estar muy atento. Claro, porque también se dan estos mitos o incluso a veces capaz algunas familias lo pasan muy por arriba, que esto que contabas vos, de que el chico empieza, la mirada la tiene un poco perdida y capaz los padres empiezan a decir, bueno, pasa que el nene es colgado, es disperso, y como que quizás no van tapando esta situación y bueno, justamente la idea es que no, que pongan el ojo en eso, en esas situaciones, porque podría ser tener esta condición, digamos. Sí, exactamente, suele pasar mucho esto, o incluso escuchar que muchas veces se juzga, ¿no? Como el niño está haciendo berrinches, es un maleducado, ¿sí? A ver, en realidad lo que al niño le está pasando es que tiene una crisis por esa sobrecarga que tal vez a nosotros no nos hace nada, ¿no? Esa cantidad de ruido, las bocinas que hay en las calles, pero el niño no lo puede procesar. Entonces, ¿qué pasa? Se desregula y empiezan estas famosas crisis que mucha gente dice, no, es un berrinche, ya se le va a pasar. Y no, el niño no está pudiendo procesar toda esa información. Hola Marisol, Prince Benítez te habla, y consultarte más allá de tu trabajo especializado obviamente con los chicos, ¿cuál es tu mirada general en la sociedad del tema a tratar o específicamente qué batalla hay que dar entre la sociedad en relación con las neurodivergencias? Bueno, la verdad es, primero, agradezco estos espacios en donde se pueda hablar y brindar información sobre estos temas, porque la verdad es que hoy por hoy ha avanzado todo tanto, pero sin embargo hay mucho todavía por seguir aprendiendo y que se hable, básicamente. Yo particularmente trabajo mucho en lo que tiene que ver educación, además de lo que es la parte terapéutica y clínica. Trabajo mucho en educación en lo que tiene que ver con integración escolar y considero que una de las grandes faltas es que falta mucho en cuanto a la formación de los docentes, ¿no? Como conocer un poco estas condiciones, estos trastornos del desarrollo, para poder alojar de forma correcta al niño, ¿sí? Porque hoy por hoy se habla mucho de inclusión, que es una escuela inclusiva, que la educación es inclusiva, y sinceramente no es tan así. Claro, debería tener herramientas los profesores, las maestras, para poder justamente o detectar o saber cómo abordar ciertas situaciones en estos episodios quizás de crisis que tengan los chicos, ¿no? Sí. Exactamente, yo creo que falta mucho en cuanto a la formación, ¿no? A ver, creo que quedó bastante corta,
porque Claro. hoy por hoy hay muchos niños con diferentes condiciones, ¿sí? Más allá de que sea TEA o TDAH, como Ujú. trastorno por déficit de atención, Claro. y las seños no saben cómo abordar, ¿sí? Y más allá de que tal vez hay maestras integradoras, hay acompañantes terapéuticas también que acompañan a los niños, el trabajo siempre tiene que ser interdisciplinario, o sea, Claro. tiene que estar la docente, tiene que estar los profesionales que tratan a ese niño, ¿sí? Claro. O sea, es un trabajo en conjunto. Bueno, según cifras de la ONU, digamos, la proporción de diagnóstico pasó de 1 cada 160 niños en 2007 a Ujú. 1 cada 100 actualmente. Y Sí, esto obviamente no es que significa que hay un aumento de casos, sino esto lo que decías vos, ¿no? Una detección temprana. Y exacto. mayor concurrencia, digamos, a estas instituciones de salud. Te quería Sí. hacer otra consulta sobre, bueno, obviamente el contexto que está pasando la parte de salud y todo. ¿Cómo vienen, digamos, con este tema en cuanto al financiamiento o por parte de salud? Bueno, la verdad es que estamos atravesando una situación bastante compleja en el último tiempo. Bueno, yo tengo un centro interdisciplinario que es URI, junto con mi socia. Sí, Nosotros atendemos de forma particular, pero bueno, la realidad es que es muy difícil para las familias también costar un tratamiento de forma particular. Entonces, tenemos obras sociales que la realidad es que tienen demoras de 3 meses, la que mejor paga, ¿no? Entonces, para los profesionales es muy difícil también poder vivir con esto, ¿no? Porque hoy facturás y cobrás de acá 3 meses y obviamente la plata no vale lo mismo hoy que de acá 3 meses. Pero bueno, también entendemos y a nosotros no hemos cortado la prestación, hemos continuado con los tratamientos también, porque bueno, es algo que los niños lo necesitan, que las familias también lo necesitan, entonces tratamos de explicar esto con las familias y bueno, dentro de sus posibilidades tratan de ayudarnos, ¿no? Con esto de poder llamar a las obras sociales, hacer los reclamos correspondientes. Creo que hoy por hoy lo único que podemos hacer es este movimiento, ¿no? Como insistir, llamar, hablar, pedir, reclamar. Creo que es eso lo que estamos haciendo. Marisol, ¿sentís que, bueno, estos espacios ayudan mucho porque quizás encontrás, no sé si te pasó a vos, de encontrar un video de esta semana que fue en un colectivo una situación de un chofer exigiendo a una madre que el niño, que tiene autismo, baje el volumen de su celular porque estaba fuerte, pero convengamos que hay colectiveros a veces que están con música, entonces hay como una contradicción de cómo tratar a las personas, a las madres también. Hay mucho que reflexionar, ¿no? Como sociedad. Exactamente, así como decía que hay mucho todavía para trabajar en cuanto a formación docente, en la sociedad en general falta muchísima información. Por eso digo lo importante que son estos espacios de poder hablar y siempre tratamos de hablar de forma clara para que todos puedan entender, ¿no? Y que no sea todo tecnicismo, pero digo, hoy como sociedad hay muchas cosas que faltan por comprender, por entender, ¿no? Sí. Cómo es la vida de un niño con autismo, qué es lo que les pasa, cómo procesa la información. Creo que falta mucho todavía en ese aspecto. ¿Querés, Marisol, decir ubicación del centro donde estás, cómo sacar turnos, para Sí, que por la supuesto. gente sepa? Nos pueden seguir por Instagram, que es guri.centro. Ahí nos pueden escribir, ¿sí? Para sacar turnos. Nosotros vamos contestando la disponibilidad y los vamos orientando por las obras sociales. También en el Instagram nosotros vamos subiendo diferentes videos, también como una manera de ayudar a las familias a poder intervenir en determinadas situaciones. Mi socia por ahí se encarga más de lo que es la parte de representar diferentes situaciones para que las familias puedan entender, así que si pueden entrar a ver, les va a gustar el Instagram. Bueno, Marisol, te agradezco por tu tiempo. No, por favor. Y Les bueno, agradezco a ustedes por el tiempo y por el espacio. bueno, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.